Entonces, voy a hablar, me presento, soy Federico Ariel, soy investigador científico en biología molecular de plantas en Argentina y además soy co-founder, como bien me presentaron, de Apollo Biotech, que es una empresa que es un spin-off de mi laboratorio científico y que se dedica al desarrollo de tecnologías basadas en ARN. Así que el objetivo de mi charla hoy es contagiarlos un poco el entusiasmo y convencerlos de que el ARN va a ser, o ya está siendo, la molécula central de la biotecnología del siglo XXI y cómo podemos aprovecharla para diseñar nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura. Bueno, voy a empezar con algunas explicaciones más científicas para saber que estamos todos en la misma sintonía. Las células de los organismos eucariotas tienen su información genética codificada en el ADN que se aloja en el núcleo de la célula. El ADN es esta típica molécula doble cadena que todos tenemos en el imaginario, y un gen es una porción del ADN capaz de ser transcripto en ARN, y ese ARN se va a traducir en proteínas. Las proteínas son las moléculas que cumplen funciones en el ser vivo, ¿no? Y entonces, poder saber qué genes tiene un organismo va a ayudarnos a entender qué proteínas va a codificar y, en ese sentido, predecir sus funciones y celulares. Hace relativamente poco tiempo que podemos leer los genomas. La semana pasada se cumplió 20 años de la publicación del proyecto Genoma Humano. Y en estos últimos 20 años pudimos leer genomas de muchísimos organismos animales y también vegetales, incluidos muchos cultivos de interés agronómico. Leer un genoma significa ir describiendo estas bases que van formando este polímero de ADN. Y esa lectura se da en 4 tipos de nucleótidos que se pueden representar como letras C, A, G, T. Es decir, que un genoma es un libro que se puede leer como esto y que no dice mucho. Pero aquellos que trabajamos en biología molecular podemos descifrar cuáles son los genes que están codificados en ese genoma, dónde empieza un gen, dónde termina, y leyendo esta secuencia de ADN podemos predecir qué proteína está codificando. Lo curioso es que todas nuestras células en el cuerpo humano, pensemos, pero pasa lo mismo con las plantas, tienen la misma información genética. Es decir, que el genoma de una célula del corazón, del hígado y del ojo tienen el mismo genoma, la misma información genética. Y sin embargo, la célula del hígado está preparada para metabolizar azúcares y la célula del ojo está preparada de la retina para percibir la luz. Algo similar pasa en las plantas. Las células de la planta tienen todas el mismo genoma y, sin embargo, las células de una hoja son muy diferentes a la de la raíz. Lo que está sucediendo es que a partir de un mismo genoma se están expresando combinaciones de genes diferentes y que esto da lugar a tipos celulares diferentes y especializados para cumplir una función en particular. Por ejemplo, la célula de raíz absorbiendo nutrientes, la célula de la hoja llevando a cabo la fotosíntesis. La complejidad de un organismo vivo está determinada, entonces, por la diversidad de tipos celulares que pueden derivar de un mismo genoma, ¿no? Cómo se van a ir combinando la expresión de genes de manera de que una célula de una hoja sea diferente que la célula de la raíz. Entre todos los mecanismos de la regulación de la expresión génica, es decir, cómo van a apagarse estos genes, prenderse aquellos, existe un tipo de regulación que se llama epigenética. Epi en el griego significa sobre y se refiere a todo aquello que está por sobre la genética. Para dar una idea un poco más clara, voy a apelar a una analogía literaria sobre Romeo y Julieta, que es una obra de teatro que escribió William Shakespeare, y la obra de teatro es una sola, es el texto de William Shakespeare. Y sin embargo, durante el siglo XX se hicieron múltiples interpretaciones cinematográficas que la historia es la misma. Básicamente, Romeo y Julieta terminan muriendo al final, y eso no cambia en la historia, pero las interpretaciones son diferentes. La película de Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio es muy diferente a las anteriores por la música, la adaptación, el setup y demás. Entonces, la analogía que podemos hacer es que a partir de un mismo genoma, una única obra de teatro puede darse lugar a múltiples epigenomas. Y este epigenoma va a estar determinado por la conjunción entre las señales internas del desarrollo de la planta, por ejemplo, si hablamos de plantas, y del ambiente, cómo perciben la luz, la disponibilidad de agua, de nutrientes, si están rodeados de otras plantas, etc. La epigenética es un campo de estudio que ha tomado muchísima relevancia en las últimas 2 décadas y ha llegado a las revistas científicas más importantes del mundo, pero también a revistas
de circulación entre la población no científica, por ejemplo, acá en Times, o incluso en revistas como esta, para ti, que hizo un artículo específico sobre epigenética. Si leemos lo que dice aquí, en la revista Time, traducido al español, dice: la nueva ciencia de la epigenética revela cómo tus decisiones, afectan tus genes y las de tus hijos. Y esto es verdaderamente así. Les voy a dar un ejemplo muy cortito, muy rápido, sobre uno de los episodios más tristes y trágicos del siglo XX, que es el Holocausto. Y durante el año 1944, el ejército nazi bloquea la ciudad de Ámsterdam, la sitia, y no permite conexión de Ámsterdam con el exterior. Quienes conocen Ámsterdam o tienen en su imaginario saben que es una ciudad con muchos canales de agua vinculados al mar, y eso podría haber dado la oportunidad de pescar y alimentarse a partir de la pesca. El problema es que el invierno de ese año fue uno de los más fríos del siglo XX, los canales se congelaron y la pesca fue mínima. Como consecuencia, hubo una gran famina, murieron decenas de miles de personas, y lo que también ocurrió, lógicamente, porque la vida continuaba, es que hubo embarazos durante ese periodo de hambruna. Y hubo bebés que fueron gestados o nacieron durante la hambruna. Lo que se pudo ver a partir de esta población, con un gran sistema de salud como el holandés, es que las personas que fueron gestadas durante ese invierno hambriento de 1944 presentaban un mayor riesgo de padecer obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes y esquizofrenia. Y es algo que también se observó a partir de la gran famina en China y en Biafra, en África, posteriormente. Y lo que se encontró es que había genes que estaban siendo epigenéticamente regulados, relacionados al metabolismo de azúcares, sobre todo, y de ácidos grasos, que habían sido regulados diferencialmente por la nutrición muy precaria que había tenido la madre durante la gestación. Algo similar ocurre en las plantas, a diferencia de que los cambios epigenéticos están relacionados con la plasticidad del desarrollo del organismo. Una misma semilla de un árbol, si uno la hace germinar en un lugar amplio, sin otros árboles, puede llegar a tomar una forma, un fenotipo como este, mientras si ese árbol está rodeado de otros árboles, es probable que esa misma semilla germine y dé lugar a un organismo como este. El genoma de este árbol y de este puede ser el mismo, pero el epigenoma puede ser muy diferente. Y esto tiene que ver con, cuando hablamos de epigenética, hablamos de cómo el ADN está compactado, la información genética está compactada y organizada en el núcleo de una célula. Si uno mira una foto, una micrografía del ADN o de la información genética, ve algo como esto, que es lo que se conoce como collar de perlas. El ADN no está libre en el núcleo de las células, sino que está asociado a proteínas formando nucleosomas, y que son esas pelotitas que se ven así. Y esos nucleosomas pueden estar más o menos compactos, permitiendo que los genes se transcriban o se apaguen. Y además, el genoma luego ocupa un lugar en el espacio de la célula específico y bien regulado, dando lugar a lo que se conoce como topología del genoma, que es lo que estudiamos en nuestro laboratorio. Para tomar conciencia de la importancia de la regulación de la topología del genoma en el núcleo celular, voy a apelar a una analogía que describió Alberts en un libro de biología, que dice que si el núcleo de la célula humana mide 6 micras de diámetro, y en ese núcleo celular existen 2 metros lineales de ADN, o sea, si uno desenrolla el ADN de una célula, ocupa 2 metros. Si acaso el núcleo de la célula tuviera el tamaño de una pelota de tenis, ¿qué tan largo sería el ADN dentro de esa única pelota de tenis, ¿no? Si el ADN fuera un hilo dentro de esa pelota de tenis, ¿qué tan largo es? Bueno, la respuesta es bastante sorprendente. Son 40 kilómetros, algo así como a partir del hilo de una pelota de tenis podríamos unir desde las afueras de París hasta el Escorial con el hilo de una única pelota de tenis. Obviamente es un hilo muy finito, pero así todo da una idea de lo importante que es la coordinación o la regulación
de esa distribución de la información genética en el núcleo celular en 3 dimensiones para que se expresen los genes correctos en la hoja y se expresen los genes correctos en la raíz. Si no, hay problemas. Y voy a hacer ahora una nueva analogía literaria para entender un poco esto con respecto a uno de mis escritores preferidos, que es Julio Cortázar, un escritor argentino que escribió una novela que se llama Rayuela. Aquellos que conocen Rayuela tal vez sepan que se puede leer de 2 maneras. Rayuela se puede leer de un solo tirón, del capítulo 1 al 56, un capítulo detrás del otro, o se puede seguir lo que se llama tablero de dirección, que es una forma de leer la misma novela, pero salteando los capítulos, ¿no? Del 73 al 1, después al 2, al 116, etc. Es decir, que va jugando una rayuela y de esa manera la historia cambia. Obviamente, no es que Rayuela se transforme en 100 años de soledad. Rayuela sigue siendo Rayuela y los personajes siguen siendo los mismos, pero la historia cambia porque el orden en que se cuenta la historia es diferente. Si pensamos los genes de un genoma como capítulos de Rayuela, uno tendría 2 maneras de leerlo. La primera sería siguiendo los capítulos 1, 2, 3 de esta manera, ordenadamente, del 1 al 56, y la otra sería de manera alternada, mezclada, siguiendo ese tablero de dirección que propuso Cortázar. Lo que nosotros, quienes estudiamos epigenética, lo que hacemos es buscar dentro de la organización tridimensional del genoma cómo leer los genes de manera de encontrar mensajes dentro de una organización epigenómica particular, ¿no? O sea, nosotros leyendo el capítulo 1, 2, 3, jamás imaginaríamos que el capítulo 38 podría estar continuado por el capítulo 4 y después el 23, el 7 y el 5. Esto es lo que determina que un grupo de genes se exprese y otro grupo de genes esté apagado. Y lo que en nuestro laboratorio en particular estudiamos no es solamente los genes, sino la distancia que hay entre los genes. Eso que llamamos regiones intergénicas o no codificante, porque es la región del ADN que no codifica proteínas. El genoma no codificante, volviendo al dogma central de la biología, es aquel ADN que entonces no se transcribe a ARN y se traduce a proteínas. Durante mucho tiempo, yo mismo en la universidad lo estudié como ADN basura. Era el ADN que no servía para nada, porque si no codifica proteínas, entonces no sirve para nada. Sin embargo, a pesar de que el ADN codifica solo en una pequeña proporción, una pequeña porción proteínas, esa porción es muy pequeña realmente, en el genoma humano es apenas el 2% del genoma, el otro 98% es lo que se llamaba ADN basura o en inglés junk DNA. Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías de secuenciación de ácidos nucleicos, de ADN y ARN, se supo que la mayor parte del genoma, del ADN, se puede transcribir a ARN a pesar de no ser traducido en proteínas. Y lo que se vio es que hay una perfecta correlación entre la complejidad de los organismos y el porcentaje de ADN no codificante que se transcribe en ARNs no codificantes. Los llamamos ARNs no codificantes porque no codifican proteínas. Entonces, básicamente lo que hicimos en las últimas 2 décadas es ir a buscar ese ADN basura y estudiarlo para entender qué función cumplen las células y por ejemplo, lo que nosotros estudiamos, en la organización tridimensional de la información genética. ¿En qué están involucrados estos ARN no codificantes, estos que no codifican proteínas? Bien, en humanos están vinculados a enfermedades neurodegenerativas, al desarrollo y escape de tumores y a infecciones, por ejemplo, las infecciones virales. En plantas su actividad está relacionada con la adaptación de los organismos al ambiente, a los cambios en el ambiente. Pensemos que las plantas son organismos sésiles, no se pueden mover, y por lo cual tienen que adaptar su desarrollo a las condiciones del ambiente. Si le falta agua, si hace frío, etc., la planta tiene que adaptar el número de sus órganos, por ejemplo, el número de sus hojas, el largo de sus raíces, o el largo de los tallos si tiene que buscar el sol porque está en la sombra, etc. Desde el laboratorio lo que intentamos es comprender mejor la manera en que las plantas se comunican con el ambiente para de esa manera diseñar nuevas y mejores estrategias de agricultura sustentable. Y nosotros, a partir de los estudios que hemos llevado a cabo hace más de una década sobre una ARN en plantas, en una especie modelo que se llama la biopsia italiana, una ARN que se llama Apolo, entendimos cómo podemos usar ARNs exógenos para modular la adaptación o el desarrollo de las plantas o inducir
la acumulación de ciertos nutrientes o metabolitos de interés, o también activar la inmunidad propia de la planta contra patógenos específicos. Y por eso nosotros, a partir del ARN que nosotros estudiamos, llamamos a esta empresa Apollo Biotech. Y lo que nos propusimos es transformar ciencia en tecnología basada en ARN. Ahora bien, ¿cómo podemos diseñar tecnologías basadas en ARN? Dijimos que el ARN es la molécula intermediaria entre el ADN y las proteínas, ¿no? Por eso hablamos de ARN mensajero, lleva el mensaje del ADN a las proteínas. Ahora bien, cuando un ARN exógeno ingresa a una célula, también puede ser traducido en proteínas. Y esto es lo que sucede durante la infección con el coronavirus, que tiene un genoma de ARN, es un virus ARN, e inyecta todo su genoma y se traduce en una serie de proteínas virales. La novedad de las vacunas de Pfizer y de Moderna al respecto es que lo que nos introdujeron en la inyección es un único ARN que va a producir una única proteína viral y sin la infección nosotros podemos producir anticuerpos contra esta proteína viral. De modo que ante la infección nosotros podemos bloquearla y prevenir la enfermedad porque ahora somos inmunes porque tenemos estos anticuerpos contra esa única proteína viral. También podemos desarrollar tecnologías basadas en ARN con plantas, para plantas, pero la gran diferencia es que las plantas no producen anticuerpos. Las defensas de las plantas contra patógenos están basadas a nivel molecular, no me refiero a lo hormonal y demás, están basadas en las características moleculares del ARN. A diferencia de la molécula de ADN, que es doble cadena, el ARN es una molécula simple cadena. Y cuando en la célula vegetal ingresa un ARN doble cadena, van a ser procesados en pequeños ARNs que van a reconocer otros y van a desencadenar lo que se llama el silenciamiento. Van a degradar estos ARNs. Y si no hay ARN, no hay proteínas. Entonces lo que nosotros hacemos es diseñar ARNs doble cadena para darle a las plantas y las plantas lo van a absorber y lo que hacemos es mostrarle un segmento del genoma de un virus, un hongo o un insecto, de manera que genere pequeños ARNs contra genes específicos de esos patógenos y puedan bloquear la infección. Por eso hablamos de que esto parecería una vacuna, ¿no? Porque le damos información a la planta de la misma manera que en una vacuna nos dieron información codificada en ARN contra el coronavirus. Lo interesante es que las plantas no necesitan que las inyecten para darles el ARN, para incorporar el ARN, sino que las plantas tienen la capacidad, es algo que ya sabemos en la comunidad científica hace mucho tiempo, las plantas saben absorber ARN. Si el ARN llega a la superficie de la hoja, la planta lo absorbe y puede procesarlo. Se ha demostrado que este tipo de tecnología es eficiente contra hongos, virus e insectos, y lo que nos proponemos es reemplazar químicos por información que la planta necesita para defenderse. La analogía en ese sentido con las vacunas es perfecta. Si nosotros no nos vacunamos contra el tétano, por ejemplo, y con la vacuna de la antitetánica, y nos infectamos, necesitamos tomar antibióticos, que sería el químico, para controlar la infección. Pero si tenemos la información, se bloquea la infección y no hay enfermedad. Lo que hacemos entonces es aplicar los ARNs estabilizados, porque los ARN son moléculas muy inestables, y así como necesitamos carriers para las vacunas, también necesitamos carriers diferentes. Nosotros tenemos los nuestros, hemos desarrollado tecnología propietaria para estabilizar ARNs, y de esta manera los podemos proteger contra la radiación del sol, contra la acción de nucleasas, de enzimas que van a degradar el ARN, cambios del pH y demás. Estos ARNs van a ser tomados por la planta y van a tener un efecto contra virus, hongos o insectos que vayan a morder la planta o succionar de la planta. Lo interesante es que conociendo el genoma de todos los actores, no solamente de los patógenos, pero de los cultivos, del ambiente y del ser humano, podemos hacer una verificación para que el ARN que nosotros diseñamos sea altamente específico contra el patógeno sin dañar ni a polinizadores, ni a otros organismos benéficos, simbiontes, por ejemplo, ni afecte a la planta y sobre todo no afecte la salud humana. Acá les muestro un ejemplo de el ARN estabilizado contra el hongo Botrytis cinerea en plantas de tomate, que vemos que cuando usamos específicamente el ARN estabilizado y hacemos una inoculación del hongo, podemos bloquear totalmente la infección, algo que también podemos reproducir in vitro. Si al hongo lo hacemos crecer en una placa de Petri con medio de cultivo, pero le ponemos en estos papelitos ARN estabilizado, bloqueamos el crecimiento del hongo. No solo eso, sino que la planta
va a procesar estos ARNs en pequeños ARNs, como dijimos, y esos ARNs son sistémicos. Igual que los anticuerpos que giran por nuestro organismo, los pequeños ARNs pueden circular por la planta. Y nosotros vemos acá como el ARN lo pusimos en esta hoja, y sin embargo a otras hojas también las protege, e incluso 21 días después, una hoja que no existía, una hoja nueva, también está siendo protegida de la infección. Esto es un experimento en el cual a las plantas les hacemos infecciones por puntos con esporas de botrytis para controlar la infección. Y acá vemos una planta entera, donde le pusimos ARN o no a las plantas con spray, y después hacemos una infección controlada con 1,5 millones de esporas, que es un número muy alto de esporas, y vemos cómo 21 días después de la protección, digamos, de haber agregado ARN, podemos ver cómo en 5 días la planta muestra señales de una infección muy fuerte, una enfermedad. Sin embargo, cuando el ARN fue aplicado, la planta está protegida. Nosotros, el producto que tenemos más adelantado es contra botrytis. Estamos desarrollando ensayos a campo, no solamente en tomate, sino también en vid, y los tenemos proyectados para otros cultivos que son atacados por botrytis. Y estamos por empezar la parte regulatoria de este producto en Argentina y también en otros países con socios comerciales. Entre el pipeline de productos que tenemos, destaco 2 que particularmente atacan a cítricos en post cosecha, como son Penicillium y Geotrichum. Y además, quiero mencionar que una de nuestras colegas, que pertenece al sistema científico, está vinculada a Apolo, Gabriela Conti, cuenta con el único invernadero en Argentina habilitado para trabajar con HLB, y estamos trabajando en diseñar una estrategia basada en ARNs estabilizados contra esta bacteria y su insecto vector. Básicamente, nuestra propuesta viene a aportar a solucionar un problema existente, que es que el abuso de agroquímicos está destruyendo o es perjudicial para el ambiente y la salud de las personas, pero que la verdad es que no existen soluciones orgánicas que puedan ser tan eficientes, usadas a gran escala para reemplazar estos agroquímicos sintéticos. Y nuestros desarrollos se dan en el marco de la estrategia europea del Farm to Fork, que prevé la prohibición de una serie de agroquímicos sintéticos en los próximos años y que acelera una transición hacia soluciones biológicas, entre las cuales se incluye los ARNs. Obviamente existen otros tipos de tecnologías buenísimas para la protección de cultivos. Entre ellas, el ARN creemos que va a ocupar un rol central en el desarrollo de nuevas tecnologías. Básicamente, desde Apolo lo que podemos hacer desde nuestra plataforma es regular genes, modular genes de la planta y de los patógenos de manera no transgénica, porque no estamos modificando el ADN de la planta, simplemente le ponemos un ARN exógeno que va a ser procesado por la célula vegetal. Y para esto lo que nosotros desarrollamos, a partir de lo cual decidimos hacer el spin-off de Apolo, es la tecnología necesaria para estabilizar y hacer el delivery de estos ARNs exógenos a las plantas. Contamos con un equipo científico de excelencia, pioneros y destacados a nivel mundial para el desarrollo de tecnologías basadas en ARN, y con un equipo ejecutivo con mucha experiencia en AgTech y en startups del agro. Así que, bueno, llego hasta acá. Muchas gracias. Este es nuestro sitio web para que encuentren más información sobre este tipo de tecnología. Espero haberlos contagiado el entusiasmo sobre el ARN y su potencial en el agro. Y les menciono que Matías, el CEO de Apolo, Matías Badano, y yo vamos a estar en España la segunda semana de mayo. Así que si a alguien le interesa conocer más o reunirnos, es posible que lo hagamos. Así que, por favor, quedamos abiertos a que nos contacten a través de nuestro sitio web. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Nada, será un placer, por supuesto, tenerte por aquí, por España, al otro lado del charco. Nada, muchísimas gracias, por supuesto, en primer lugar, por formar parte de Citrus Connect, por estar representando a Apolo Biotech. Y, por supuesto, vamos con estas preguntas que han ido surgiendo en el foro, o sea, a través del chat que tenemos y de las preguntas que van generando. Vamos con la primera de ellas, Federico, si te parece. Pregunta lo siguiente.
esta tecnología que comentabas es compatible con productos químicos o fertilizantes. Sí, en dos sentidos lo es. Con productos químicos, obviamente hay que evaluar con cuál y sobre todo cuál es digamos, cómo se aplica y ver si son compatibles en la misma aplicación, ¿no? O sea, ciertos cambios de pH o de dureza del agua y demás puede ser que altere la estabilidad de los mismos estabilizantes, o serían los carriers, o del ARN. O sea que para cada uno de ellos vamos a tener que ir evaluándolo, pero en principio nuestros estabilizantes son muy buenos y por lo que hemos probado hasta ahora funcionan en distintas condiciones, así que sería aplicable. Con respecto obviamente sí, a los fertilizantes sí, son más compatibles, pero además lo que podemos trabajar, que ya eso es un océano azul que estamos explorando, es cómo podemos modular la expresión de ciertos genes de la planta para optimizar la absorción de ciertos nutrientes o la utilización de esos nutrientes, o por ejemplo, algo que lo que estamos activamente trabajando es cómo podemos optimizar la simbiosis con rizobio, por ejemplo, en leguminosas u otros organismos benéficos para la absorción más eficiente de nutrientes. Muchísimas gracias. Vamos con otra de Alberto Berardo. Buenos días, Federico, dice, por lo cual estará al otro lado del charco. De mi lado. Dice, por favor, ¿podrías darnos detalles de lo que están desarrollando para el control de Geotrichum en la post-cosecha de cítricos? Efectivamente, sí. Nosotros lo que hicimos fue buscar genes de Geotrichum y de Penicillium también, que sean importantes para su virulencia o necesarios para su crecimiento y desarrollo. Entonces, lo que hacemos es buscar esos genes y después comparar ese gen con el genoma de la planta, el genoma del humano y una serie de organismos de referencia que tenemos, entre los que incluimos peces, anfibios, pájaros, polinizadores y demás, de manera de que sea altamente específico contra estos patógenos. Y después lo que hacemos es estabilizarlo por diferentes métodos y hacer los ensayos, ver si podemos controlar de alguna manera la infección, y para eso, por lo pronto, estamos trabajando en el laboratorio y viendo con inoculaciones controladas, ver si podemos retrasar o controlar o impedir la infección por los hongos. En eso estamos actualmente. Pero el diseño ya lo tenemos, contamos con los ARNs y estamos activamente trabajando en esto, así que es un ámbito también en el que vamos a necesitar socios y partners que quieran probar la tecnología. Muy bien, y vamos con la última, Federico. Te pido simplemente de forma breve porque la pregunta es bastante buena, pero sé que podrías estar charlando, pero tenemos que ir ajustándonos al tiempo. Nos comentan que es muy interesante lo del invernadero para el estudio de HLB y si puedes brevemente contarnos un poco más. La gente quiere saber. Sí, obviamente HLB es uno de los grandes problemas del agro y particularmente de cítricos en este caso. Lo que nosotros estamos proponiendo es una estrategia multitarget donde pensamos atacar al insecto vector, pero también a la bacteria. Y acá hay una salvedad a hacer, que el desafío es muy grande, porque los mecanismos de silenciamiento génico mediados por ARNs doble cadena, como los que les mostré recién, no funcionan así en bacterias. Funciona bien contra virus, contra hongos, contra insectos, pero no necesariamente con bacterias, porque la bacteria no tiene la maquinaria necesaria para eso. Entonces, nada, ahí es poco lo que puedo contar por cuestiones incluso de confidencialidad, pero estamos desarrollando estrategias como para silenciar genes de la bacteria o combinarlo con ciertas nanotecnologías que podrían controlar en el sistema vascular del árbol a la bacteria de manera combinada con ARNs que ataquen directamente al insecto vector. Pues Federico, nuevamente muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros aquí en CitrusConnect, por compartir conocimiento y compartir experiencia entre todos los que nos están viendo en directo. Ojalá que podamos vernos en persona en España y por supuesto que vaya genial Apollo Biotech, porque con gente experimentada como tú, pues obviamente siempre se aprende. Muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés, y espero cualquier comentario o mensaje a través de nuestro sitio web para ponernos en contacto.